¿Alguna vez has sentido que tu pronunciación en inglés no suena natural? No es tu culpa, solo te enseñaron mal. Muchos alumnos intentan mejorar su pronunciación repitiendo las palabras después de los nativos sin entender las reglas de la fonética. Y si tú eres uno de ellos, eso te limita, porque con una mala pronunciación, uno, o los nativos no te entienden, o dos, tú no entiendes a los nativos porque, aunque conozcas muchas palabras escritas, al escucharlas de un nativo, tu cerebro no las identifica. No está entrenado para hacerlo. Yo soy León Forte y llevo casi una década enseñándole a los alumnos cómo mejorar su pronunciación y hoy también te enseñaré a ti a hacerlo. Oops, jerk. Oh, you looked. Ow! We're doing this new thing called the circle game. Basically, if you can make the other guy look at your hand when you're doing this, below your waist, you get to hit them in the arm. It's stupid, but hey, you get to hit people. Barn door's open. Huh? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo qué porcentaje entendiste? Dímelo en los comentarios. Ahora veamos lo que dijeron Malcolm y Reese, cómo lo dijeron y cómo podemos pronunciarlo igual. Para esto haremos un análisis fonético. ¿Y qué es la fonética? La fonética es el estudio de los sonidos del habla. En inglés tenemos sonidos que no existen en español y entenderlos nos permitirá sonar más naturales y entender mejor a los nativos. Ahora veamos el video parte por parte. Oops, jerk. Primero Reese solo dice ups, ups. Ya la adoptamos un poco en español. La siguiente palabra, jerk. ¿La reconoces? Esta palabra se pronuncia con y, que es el mismo de general o Janice. Y enseguida tenemos un sonido muy característico del inglés que se llama E abierta redondeada. Este sonido es una E como del español, pero redondeada. Los labios se extienden hacia afuera como boca de Trump. Y enseguida tenemos la R del inglés y la K final, jerk. Jerk. Oh, you looked. Ow! A continuación tenemos you looked, miraste, viste. Esta oración en pasado simple está compuesta por los siguientes sonidos. El sonido asociado a la Y, que es algo parecido a la I del español, pero con la lengua ligeramente más hacia arriba. Y you. Y enseguida una U corta, you. La L, que es como la L del español, una U corta otra vez, look. La K, looked. Ya tenemos la pronunciación de la D, que por este contexto se pronuncia como T. Looked. We're doing this new thing called the circle game. En esta oración lo que algunos alumnos, quizá como de B1 para abajo, no entiendan es join. Porque la D del inglés no es igual a la D del español. La D del inglés es alveolar. ¿Y qué significa alveolar? No es de los alvéolos de los pulmones, es de los alvéolos que tenemos arriba de los dientes superiores frontales. Significa que la punta de la lengua no va a tocar los dientes frontales, como la D del español. La D del español, si ustedes dicen la D dental, dense cuenta que la punta de la lengua toca los dientes superiores frontales, estos. Pero en inglés la punta de la lengua sube. Se recarga sobre esa parte en donde empieza el paladar. Si le hacen así con la punta y sienten cosquillas, es ahí. Y por lo tanto, algunas veces los alumnos no entienden palabras que tienen ese sonido. We're doing this new thing called the circle game. Enseguida tenemos una U cortita, una I cortita y una N velar. Es un sonido que se asocia a la N con la G a final de sílaba, que tampoco existe en español. De hecho, ninguno de estos sonidos que hemos visto existe en español. Join. Bueno, esa N velar existe en algunas palabras, como en la palabra chango, mango. Repítala, mango. ¿Te das cuenta que para hacer mango, al terminar la sílaba man, la parte media de la lengua sube al paladar? Man. Es el mismo sonido asociado a la NG del final de la palabra join. We're doing this new thing called the circle game. Enseguida tenemos este sonido interdental para this, con I corta y una S. La S sí existe en español. This, new. Aquí, como verás, se pronuncia una N y una U chiquita. No. Enseguida tenemos otro sonido interdental con una I corta y otra vez la N velar. Thing. Enseguida tenemos la C, que sí se pronuncia como en español. Un sonido que se llama alarga en español. Call. Call. Y otra vez, este morfema ED para alumnos de B1 para abajo puede sonar raro. Puede parecerles que no suena, pero está pasando casi lo mismo que en looked. Aquí pronunciamos call y enseguida la D final no es aspirada. O sea que no se libera el aire al final, como si estuviéramos pronunciando formalmente. No estamos diciendo cold, estamos diciendo cold. Sí se articula, sí está ahí. Escuchen cómo hay un stop, una oclusión del aire al poner la lengua donde va. Cold. Y luego la palabra circle, que para alumnos de A2 más o B1 para arriba ya no debe ser un problema. Circle. Aunque si no tienen una buena fonética, sí puede ser un problema. Aquí pronunciamos la C igual que en español y la I se pronuncia con el mismo sonido que pronunciamos jerk.
la E abierta redondeada. Boca de Trump. Enseguida pronunciamos la C igual que en español y luego pronunciamos algo que se llama dark L, que es como una L del español pero con la lengua más hacia atrás. Es un sonido retroflejo, circle. Y enseguida la palabra game, que está bastante fácil, ¿no? El sonido G como en español, el diptongo A y la M del español. Game. Basically, if you can make the other guy look at your hand when you're doing this. Quizá la rapidez de esta oración abrume a algunos, pero la clave está en entender la fonética. En esta palabra quizá muchos no tengan problemas. Basically. B del español, un poquito más plosiva. Diptongo A, S como del español, I corta, C como del español. Enseguida un sonido vocálico chiquito llamado schwa, basic. Enseguida la L del español y luego una I como del español. Basically. Luego tenemos la conjunción if. Esta conjunción nos sirve para hacer oraciones complejas y si eres menos de B1 seguramente ya no la entendiste muy bien. If you can make the other guy look at your hand when you're doing this. Pero en términos fonéticos, se pronuncia como una schwa. Este sonido vocálico pequeño con una F al final. F como del español. If. Enseguida tenemos you, pronunciada igual que hace ratito. El verbo modal can, que a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no se pronuncia can, ni nada por el estilo. En un discurso cotidiano se pronuncia con una k y enseguida la schwa can, que a algunos puede abrumar porque hace que las palabras se pronuncien más rápido. If you can. Luego tenemos make, que seguramente ya no te cuesta mucho trabajo, la M del español, diptongo A y luego una K. Basically, if you can make the other guy. Sonido interdental, la I larga porque la siguiente palabra empieza con un sonido vocálico, the other. Luego la O no se pronuncia como O del español, se pronuncia con un sonido muy relajado en donde solo se baja la mandíbula ligeramente. Other. Y la palabra guy, G como del español y diptongo I, guy. Look at your hand when you're doing this. Below your waist. Luego tenemos la palabra look, que se pronuncia con L del español, U corta y K. Look. Aquí la K sí se va a pronunciar aspirada porque enseguida tenemos un sonido vocálico, entonces unimos el sonido de la K con el siguiente sonido vocálico, look at. Y como la siguiente palabra es una preposición, esta A también se va a pronunciar como schwa, de forma rápida, cortita, look at. Enseguida esta T que viene no se va a hacer aspirada, o sea que no se va a liberar el aire después de pronunciarla, y entonces, como en las pasadas, vamos a hacer la oclusión solamente al final de la sílaba, look at, look at. La siguiente palabra, your. También en contextos cotidianos se pronuncia con schwa. Entonces pronunciamos este sonido que se parece a la I asociado a la Y y pronunciamos después una schwa y luego la R. Your. Para la palabra hand pronunciamos la H del inglés, que es como si estuvieras echando bao. Enseguida pronunciamos un sonido muy particular del inglés, la ash, que no es una A y tampoco una E. No es hand ni tampoco hand. Es algo como entre una A y una E del español. La N del español y luego una D que tampoco es aspirada. Hand. Recuerden que no, porque no es aspirada, no se articula. Sí se articula y solo se hace una oclusión del sonido, un stop, que ya es percibible para el oído. Y ahí está. Hand. Look at your hand. Tenemos enseguida el sonido de la W que tenemos en algunas palabras del español como huevo. El diptongo I, while. Y la dark L que les comentaba hace rato, una L como del español, pero con la punta de la lengua hacia atrás, retrofleja, while. No suena igual decir while que decir while. Enseguida tenemos el pronombre de sujeto you con el verbo to be contraído, your, y aquí también se va a pronunciar con schwa este pronombre de sujeto. Tenemos el sonido asociado a la Y, y luego una schwa con una R del inglés. You're doing this, you're doing this. Pronunciamos doing como al principio del video, luego el adjetivo demostrativo this como ya lo expliqué, la preposición below que comienza con una B, una I corta, una L del español y luego el diptongo O, below. Nota que el diptongo O lleva una O como del español pero luego una U chiquita, no es O, es O, O. Esa U final es más relajada. Pronunciamos el adjetivo posesivo your, como ya lo expliqué, y luego en wrist la W no se pronuncia y tampoco se pronuncia como G como algunos pueden pensar y decir grist. No, la W no tiene sonido, solamente se pronuncia la R, una I corta que es una I que no existe en español, es más corta y más relajada, la S del español y la T, wrist, below your wrist. You get to hit them in the arm. El pronombre de sujeto you, que se pronuncia como ya expliqué, el verbo get, en donde la G se pronuncia como G del español, la E se pronuncia como una E del español, pero más larga. Si se dan cuenta, no suena get, suena get. La mandíbula se baja más y es un poquito más larga.
you get. Enseguida tenemos la T no aspirada que ya comenté hace rato. Y luego, en el acento norteamericano, la T se pronuncia más suave que en el británico. Un británico diría, you get to, you get to. Pero el norteamericano dice, get to. La punta de la lengua se pone en los alvéolos, esta parte inicial del paladar que mencioné hace rato, y se pega con suavidad. Get. La letra O se pronuncia también como schwa, este sonido vocálico reducido, pequeñito. Get. Después pronunciamos el verbo hit, con la H del inglés y luego la I corta del inglés, hit. No es heat, porque si decimos heat, decimos calor, calentar, y se escribe con las letras E-A. En este caso es hit. Luego la H del español, la I corta otra vez y la M como del español. Luego la H del inglés, la I corta y la M del español. Hit him. La preposición in se pronuncia con I corta y N del español. El artículo definido the, que se pronuncia con la lengua entre los dientes, la I larga por el contexto en el que está, the. Es como una I del español, solo un poco más larga, the. Y luego la palabra arm, con una A larga, donde los labios superiores se relajan y la mandíbula baja. La R del inglés y la M del español. Arm. Get a hit him in the arm. It's stupid, but hey, you get to hit people. Primer pronombre de sujeto, it, se pronuncia con la I corta que les comentaba hace rato. Ahí la diferencia entre el pronombre it y el verbo eat. El pronombre it se pronuncia con I corta y el verbo eat se pronuncia con I larga, que es como una I del español pero más larga. Eat. Como el verbo to be está contraído y enseguida tenemos la S también de stupid, aquí solo vamos a pronunciar una S. It's. Enseguida pronunciamos la T del inglés, que recuerden que es alveolar no dental. No decimos stupid, decimos stew. Stew. Recuerden que la punta de la lengua se lleva a los alvéolos, esta parte en donde comienza el paladar. Se presiona y en este caso sale con mucha fuerza porque aquí está empezando la sílaba. Enseguida tenemos una U larga, una P del inglés que es un poquito más plosiva que la del español, una I corta y la D, que por ir a final de sílaba no es aspirada. O sea que solo hacemos la oclusión. It's stupid. But hey, you get to hit people. Enseguida tenemos la B, que es un poquito más plosiva que en español. Esta palabra, por ser una conjunción, también se pronuncia con schwa. But. La T por ir al final de sílaba se pronuncia no aspirada, solo hacemos la oclusión, but. Después pronunciamos esta interjección que tantos conocen, hey. Pronunciamos el verbo get, como ya lo expliqué, y enseguida la T por el contexto se pronuncia más suave, como ya expliqué. Get a hit people. Get a. Enseguida de esta T suave se pronuncia la schwa. Hit, el verbo hit, como ya lo expliqué, y luego la palabra people. La P, que es un poquito más plosiva que en español, la I larga, la P, y entre la P y la L hay un sonido vocálico muy pequeño. Es una schwa, pero una schwa todavía más reducida que de lo normal. People. Y finalmente la dark L. Esta L retrofleja en donde la punta de la lengua se hace más hacia atrás, se curvea hacia atrás. People. Barn door's open. Huh? En esta oración comenzamos con un artículo definido que ya expliqué cómo pronunciar. En este caso con schwa porque la siguiente palabra comienza con un sonido consonántico, un sonido de una consonante. Y aquí tenemos la expresión barn doors open. Antes de explicar la fonética me gustaría explicar qué es una expresión idiomática que significa que algo está muy abierto o hay una muy buena oportunidad para algo. Aquí Malcolm juega con ese sentido porque es una buena oportunidad para él. La palabra barn, granero, se pronuncia con una B y luego aquí la A se pronuncia con la A larga, que ya expliqué cómo pronunciar. Los labios superiores se relajan y la mandíbula se baja. Barn, barn. Enseguida tenemos una R del inglés y una N del español. Barn. Luego la palabra door se pronuncia con esta D que ya les expliqué del inglés, en donde la punta de la lengua no toca los dientes sino los alvéolos. Esta zona arrugadita en donde empieza el paladar. Tenemos una O larga, que es como una O del español, pero un poco más larga. Door. Y luego el verbo to be está contraído, entonces decimos doors. The barn doors. Y luego la palabra open. Después de la O pronunciamos una P y luego la E se pronuncia con schwa. O sea, este sonido reducido, corto, open. Y la N del español al final. ¿Qué tal te fue? ¿El análisis que hicimos te ayudó a comprender mejor lo que Malcolm y Rhys decían? Y la mejor parte, ¿te ayudó a pronunciarlo como ellos lo decían? Por supuesto que sí. Por eso es importante aprender todos los sonidos del inglés, que son totalmente diferentes a los del español. Estos son los sonidos básicos que tienes que aprender del inglés. Para sonar no digamos nativo, simplemente entendible, con los sonidos originales del inglés. Hay que estudiar cómo se articulan, dónde se pone la lengua, los dientes, la mandíbula, etc., para así producirlos realmente como los nativos los producen. Hay que aprender las reglas de encadenamiento, reducciones en la pronunciación, las variantes dialectales, o sea, de los acentos,
al menos las más importantes, y también saber en qué palabras las letras se van a pronunciar de cierta o de cuál forma. Porque el español es una lengua que tiene una ortografía clara. Eso significa que las letras suelen pronunciarse de la misma manera siempre. Por ejemplo, la letra A se va a pronunciar igual en águila, artista, Alicia, jalea, amaranto, astilla, armamento, etc. Pero en inglés una misma letra se puede pronunciar de muchas maneras. Por ejemplo, la A no se pronuncia igual en cake, cat, car, call about luggage many. En todas estas palabras se pronuncia de manera diferente y todos estos sonidos no existen en español. La fonética es la clave para sonar más natural en inglés. Si entiendes los sonidos, mejorarás tu pronunciación y tu comprensión auditiva también mejorará mucho. Dime en los comentarios qué palabra se te complica pronunciar para que haga un video corto explicando cómo pronunciarla mejor. Si quieres seguir mejorando tu pronunciación, suscríbete y dale clic en la campanita. Así te va a llegar una notificación del próximo video corto de esa palabra que me comentes aquí. También te dejo los links a videos cortos que he hecho explicando cómo se pronuncian algunas palabras que ya me pidieron antes. Nos vemos en el próximo video. See you later.